Hay descubrimientos que susurran, tenues y lejanos, apenas perturbando el silencio del espacio. Y luego están los descubrimientos que atraviesan ese silencio como una hoja, obligando al universo a revelar algo que nunca pretendió que viéramos. Cuando el Sol finalmente se deslizó fuera de alineación y el telescopio espacial James Webb dirigió sus espejos dorados hacia la oscuridad, los astrónomos esperaban que 3 Atlas reapareciera, como una brasa que se apaga luego de meses. En cambio, lo que Webb vio encendió una ola de miedo tan sutil, tan controlada, tan científicamente contenida, que el terror no provino de lo que se dijo, sino de lo que no se comentó. 3 Atlas no solo regresó, volvió ardiendo, más brillante que cualquier cosa en los registros, resplandeciendo con más de 4 veces su luminosidad anterior, brillando no como un cometa, sino como una máquina despertando tras un largo sueño. Bajo su superficie, Webb detectó patrones hexagonales imperfectos, metálicos, diseñados, brillando bajo la luz reflejada. Y luego comenzaron los pulsos. Un destello ultravioleta cronometrado cada 247 segundos, repitiéndose con una precisión que ningún objeto cósmico ha mostrado. Sin aleatoriedad, sin deriva, solo intención. Así que la verdadera pregunta no es por qué 3 Atlas regresó, sino que intenta mostrarnos y por qué el telescopio James Webb parece haberlo atrapado en medio de algo que nunca debimos presenciar durante los largos y ansiosos meses en que 3 Atlas se ocultó tras el Sol. Los astrónomos se decían a sí mismos que reaparecería como lo hacen siempre los cometas tenue, polvoriento, sin cambios. Pero cuando Webb lo volvió a captar, el aumento de brillo hizo añicos todos los modelos. Cierto, los cometas naturales brillan, pero solo en explosiones. Eruptan caóticamente, de manera inconsistente y violenta. 3 Atlas no hizo nada de eso. En cambio, brilló con un aumento controlado, un incremento constante del 400% que subía y bajaba como un regulador de intensidad, ajustado por una mano invisible, y entrelazado en ese brillo había algo aún más extraño, una lectura térmica demasiado estable para ser natural, manteniendo su temperatura como un sistema que gestiona activamente su calor. Reflejaba la luz como si parte de su superficie hubiera sido pulida o reconfigurada mientras estaba oculta tras el Sol. Y cuanto más lo observaba Webb, más el aumento de brillo se comportaba no como el hielo derritiéndose, sino como un mecanismo respondiendo al Sol con propósito. Lo que regresó detrás del Sol no era el mismo objeto que desapareció meses antes. Era más nítido, más fuerte, más deliberado, y apenas estaba comenzando a la imagen mejorada de Webb, despojó la primera capa de brillo para revelar algo que nunca debería existir en un trozo errante de escombros cósmicos o en geometría. No fracturas aleatorias, no gritas caóticas, sino hexágonos alineados, un trabajo de rejilla metálica precisa que se repite a lo largo de la superficie como un entramado destinado a canalizar luz, calor o energía. Cada rotación revelaba más del patrón, brillando a través de la cáscara reflectante, que ahora parecía menos un hielo y más una envoltura protectora, a medida que la superficie cambiaba en transiciones suaves. Secciones de la estructura se inclinaban hacia y Hawái del Sol, con una gracia que parecía ingenierizada, no accidental. Los telescopios de todo el mundo intentaron explicarlo con polvo, hielo o estructuras geológicas, pero el movimiento era demasiado coordinado, demasiado suave, demasiado limpio. Los objetos naturales se fracturan, rompen y tumban. No pivotan con precisión matemática. Pero 3 Atlas lo hizo. Y lo hizo como si el Sol mismo estuviera activando algo enterrado bajo su piel. Cuando los cometas se acercan al Sol, desarrollan colas, largas corrientes de polvo y gas empujadas por la luz solar, siempre apuntando en la dirección opuesta al resplandor. Pero 3 Atlas rechazó esa regla en el momento de su reemergencia. En lugar de seguirlo, su material se dirigió directamente hacia el Sol, formando una estrecha anticola, algo nunca antes observado. Esto no era un truco de perspectiva. Hubble lo confirmó. Keck lo verificó. Los observatorios europeos lo corroboraron. Cada telescopio vio la misma pluma imposible, manteniendo una línea estable y firme hacia la luz solar. El polvo no se comporta así. El hielo no se comporta así. Nada natural lo hace. La anticola se ajustó con cada rotación, como si estuviera anclada a una fuerza interna que empujaba material hacia adelante. Los observadores lo compararon con propulsores, no chorros de hielo derritiéndose, sino explosiones direccionales, como si una nave espacial estuviera ajustando su trayectoria. Los modelos fallaron, la física se rompió, y una realización silenciosa se extendió por el mundo científico. Algo estaba guiando la pluma,
algo con intención, algo que ningún cometa ha mostrado antes aun cuando llegaron los datos espectrales. Presentaron el perfil químico más limpio y perturbador que los astrónomos habían visto en un objeto interestelar. En lugar de mezclas caóticas de roca y hielo, Tri-Atlas reflejó una pureza de níquel y hierro, tan refinada que se asemejaba más a un metal aleado que a una formación natural. También aparecieron compuestos de cianuro, pero no como contaminantes errantes. Estaban incrustados en los patrones reflectantes del propio objeto, bloqueados en su superficie como componentes de un material diseñado. Luego vino la lectura hueca. La curva de luz pulsaba en un ritmo demasiado suave para un objeto sólido, sugiriendo cámaras internas, cavidades o una arquitectura en capas bajo la cáscara. Los cálculos de masa lo confirmaron. Tri-Atlas era demasiado ligero para su tamaño, casi vacío por dentro. Un cometa natural es denso, pesado, impredecible. Esto no era nada de eso. Se comportaba como una cáscara, una envoltura, un recipient. Pieza por pieza, la química susurraba la misma conclusión que la imagen sugería. Esto era algo construido, algo fabricado, algo que no tenía su origen en la geología, sino en la ingeniería. La anomalía se profundizó cuando un pequeño observatorio en España capturó 159 fotogramas consecutivos del objeto. En ellos, un chorro estrecho emanaba de un único punto en su superficie, manteniendo una dirección perfecta en cada fotograma, como un rayo de luz apuntando con precisión inquebrantable. Esto no era una pluma de polvo. Las plumas de polvo tambalean, se dispersan y se desvanecen. Este chorro no lo hizo. Se mantuvo constante a través de la rotación. Su forma nunca cambió. Su intensidad nunca fluctuó. Y cada vez que disparaba, Tri-Atlas se movía ligeramente, suavemente, con propósito, exactamente como una nave espacial, realizando ajustes sutiles para mantener o alterar su curso. Para los astrónomos que creían que la anticola era el primer signo de control, este chorro era la confirmación. Los objetos naturales no emiten haces direccionales estables. Los objetos naturales no ajustan trayectorias con precisión, pero las máquinas sí. Los sistemas de guiado también. Y de repente, la idea de que Tri-Atlas estaba a la deriva se volvía imposible de defender. No estaba a la deriva. Estaba maniobrando. Luego vino el silencio. En el momento en que Tri-Atlas se ocultó tras el Sol, todos los telescopios en la Tierra y en órbita lo perdieron por completo. No solo luz visible, sino a través de casi todas las longitudes de onda. Incluso los instrumentos diseñados para atravesar el deslumbramiento solar devolvieron solo estática. Pasaron semanas, luego más. Y mientras los observatorios intentaban escaneos a ciegas, solo encontraron vacío. Un apagón perfecto e innatural en un universo que rara vez oculta algo por completo. Este era el único lugar en el sistema solar donde cualquier transformación podría ocurrir sin testigos. Cualquier cambio estructural, cualquier emisión, cualquier maniobra, y luego, sin previo aviso, Tri-Atlas regresó, más brillante, más afilado, diferente. Los chorros parecían más fuertes, la estructura más definida. El ritmo de su brillo ya no coincidía con el patrón anterior al apagón. Lo que ocurrió detrás del Sol lo alteró de maneras que nadie podía explicar, como si el escudo del Sol le hubiera ofrecido la privacidad que necesitaba para cambiar o prepararse. Luego vinieron los pulsos ultravioletas, un destello cada 247 segundos, lo suficientemente preciso como para rivalizar con los relojes atómicos. Los objetos naturales no mantienen un tiempo perfecto. La naturaleza es desordenada. La naturaleza se desplaza. Tri-Atlas nunca se desplazó, y cuando los científicos mapearon el patrón, la verdad golpeó como una onda de choque. Los pulsos formaron la secuencia de números primos. No ruido aleatorio, no explosiones caóticas, sino matemáticas, el lenguaje universal. A medida que el signo continuaba, el pulso final se extendió en un chorro ultravioleta de 13 minutos que, tras su análisis, formó una espiral de proporción áurea codificada en marcadores binarios, un patrón casi idéntico al formato que utiliza SETI para enseñar a los estudiantes cómo podría lucir un mensaje extraterrestre. Si esto era una coincidencia, era la más improbable en la historia de la astronomía. Si no lo era, entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, un mensaje no provenía de un sistema estelar distante. Vino de un objeto que pasaba silenciosamente por el nuestro. Después de que el último pulso se desvaneciera, los astrónomos esperaban que Tri-Atlas continuara en su trayectoria prevista. En su lugar, cambió de dirección solo 0.09. Sutil, pero inconfundible. Y comenzó a acelerar no lentamente, no debido a la radiación, sino en una curva limpia y controlada que rompió todos los modelos.
Los objetos naturales no aceleran intencionadamente, no dirigen, no envían señales matemáticas y luego se marchan por un camino que parece planeado. Pero este lo hizo, y mientras se apresuraba para salir del sistema solar, deslizándose de nuevo hacia la oscuridad interestelar, una realización se posó sobre los equipos que lo observaban desaparecer. Cualquiera que fuera 3 Atlas, había completado algo. Un escaneo, una prueba, un mensaje, una observación, una misión. Reveló partes de sí mismo paso a paso. Envió una señal que ningún cometa debería enviar, y luego se marchó sin esperar una respuesta. La pregunta que ahora atormenta a cada observatorio es simple y aterradora. ¿Acabamos de presenciar el comportamiento de un objeto natural o la salida silenciosa de algo construido para observarnos? Cuando 3 Atlas finalmente se desvaneció en la oscuridad, acelerando más rápido que cualquier objeto natural después de haber pasado por nuestro sistema. Lo que quedó no fue la imagen de sus hexágonos metálicos, ni su anticola imposible, ni su núcleo hueco resonando con reflejos que ningún cometa debería producir. Lo que perduró fue la cronología, la secuencia, la coreografía, porque todo lo que hizo, desde el aumento del 400% en el brillo, hasta la regulación térmica perfecta, hasta el chorro direccional disparando, hasta el apagón detrás del sol, hasta los pulsos ultravioletas, enviando números primos al vacío. Siguió un ritmo demasiado constante, demasiado estructurado, demasiado imposiblemente coordinado para pertenecer a un reliquia errante de hielo antiguo. Se comportó como algo con intención, algo con conciencia, algo que no simplemente atravesó el sistema solar, sino que se movió por él con propósito, como si se estuviera revelando en capas cuidadosamente medidas, poniendo a prueba qué tan de cerca lo estábamos observando, cuánto podríamos decodificar, cuán lejos había llegado nuestra tecnología desde la última vez que algo cruzó nuestro camino. Y cuando el James Webb captó su acto final, la espiral de proporción áurea, envuelta en firmas binarias, cada astrónomo que estudió los datos sintió el mismo escalofrío creciente. Esto no era una coincidencia, esto no era el caos, esto no era la naturaleza improvisando en la oscuridad, esto era comunicación, no estruendosa, no dramática, no cinematográfica, sino tranquila, matemática, deliberada, una clase de mensaje enviado por algo que no necesita lenguaje para ser entendido, algo que se comunica en patrones que trascienden la biología, la cultura e incluso los planetas. Y la parte más aterradora no era la señal en sí, era lo que sucedió después, el cambio de rumbo, la aceleración, la partida limpia, como si el objeto hubiera completado precisamente la razón de su entrada a nuestro sistema en primer lugar. Porque si 3 Atlas realmente era una máquina o un recipient o una sonda, entonces no vino aquí para deslumbrarnos con su brillo, o para actuar como un cometa pretendiendo ser un cometa solo por el tiempo suficiente para estudiarnos. Vino aquí para observar, para medir, para probar el límite entre lo que sabemos y lo que aún no podemos admitir que hemos visto. Y cuando terminó, se fue con la fría precisión de algo que ha hecho esto antes en otro lugar, para alguien más. Así que, esta noche, mientras te sientas aquí reproduciendo los pulsos ultravioletas, la superficie hexagonal, los chorros controlados, la arquitectura hueca, el silencio tras el sol, recuerda esto: el telescopio James Webb no solo capturó luz, capturó intención. Nos mostró algo aterrador. No porque nos amenazara, sino porque no necesitaba hacerlo. Observó, señaló, se marcó. Y ahora la pregunta que resuena en todos los observatorios de la Tierra no es que fue 3 Atlas, sino cuántas veces ha pasado algo similar antes de que fuéramos siquiera capaces de notarlo. Así este video te hizo replantear lo que está flotando en la oscuridad a nuestro alrededor. No te vayas en silencio. Suscríbete, porque el próximo objeto puede ya estar en camino. Dale me gusta al video para que más personas vean lo que la NASA todavía no se atreve a decir en voz alta. Y comenta abajo, ¿crees que 3 Atlas fue natural o fue construido con un propósito?